Mega Canal Sonora presenta Amigos, ¿cómo están? Qué gusto. Estamos aquí nuevamente reunidos en esta nuestra cita semanal en una nueva emisión de su programa Segunda Mirada. Y bueno, en esta ocasión hay tres temas que seguramente le van a gustar bastante. Creo que es importante que tratemos de expandir nuestros conocimientos para tratar de entender de una manera más clara qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que pasa con los demás y qué es lo que está pasando en el mundo. Creo que esa amplitud de conciencia nos va a ayudar mucho en nuestra convivencia cotidiana y en la forma como nos sentimos. Y entonces, en ese ánimo, iniciamos esta nueva emisión y nos vamos más rápido que inmediatamente a el comentario. Fíjese que no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa con frecuencia. Yo tengo la costumbre de sacar mi basura separadita, ¿no? Lo que se va a reciclar, la orgánica por un lado y lo demás por el otro. Así la saco. Y no falta quien me diga, ¿para qué? No sirve de nada, quién sabe si lo estén haciendo allá, etcétera. No, mi argumento principal es, miren, por lo menos sé que los pepenadores no van a batallar a la hora de encontrar lo que ellos sí pueden utilizar. Pero más allá del tema de la basura, el tema es el cambio de hábito, el hacer algo o crear un hábito porque uno adquiere conciencia sobre la importancia de que las cosas deben funcionar así. Y ustedes me dirán, ¿y de qué sirve que yo cambie de hábito si todos los demás no lo hacen? Pues, ¿qué creen? Hay un determinado punto en donde los cambios individuales, sumados a los cambios individuales del otro, generan un impacto cultural y un cambio cultural. Y esto no lo estoy inventando yo. Fíjense que desde 1950 y tantos, por en la década de los 50, surgió algo que se llama la teoría del mono 100. ¿Y de qué trata esto? Pues resulta que en el 52 exactamente, en la isla Koshima, al norte de Japón, un grupo de científicos comenzaron a darles camotes a los monos. Y entonces les daban los camotes y los camotes les gustaron mucho, pero resulta que se caían al suelo y se llenaban de arena. Y esa arena a los monos, pues evidentemente no les gustaba. El camote estaba muy sabroso, pero la sensación de la arena nomás no. Entonces, una hembra joven del grupo llamada Imo resolvió el problema lavando el camote en agua limpia, en el arroyo, y se lo comió a gusto. Entonces, aprendió su mamá, empezaron a aprender sus compañeros, ¿no? Del grupo, y sus compañeros le enseñaron a sus papás, ¿no? Y poco a poco iban creciendo el número de monos que iban aprendiendo este hábito, este nuevo hábito. Todavía en el 58 los científicos observaban que una gran cantidad de los monos de la isla ya tenían esa costumbre, pero había otros muchos que todavía no. Pero en un determinado momento, que para efectos de expresión, ellos le llamaron, llegó un determinado número de monos, hagan de cuenta que fueron 100 monos, los que aprendieron este hábito. Y en ese momento ellos observaron, de un día para otro pues, que todos los monos, absolutamente todos los monos que habitaban en esa isla, comenzaron a lavar los camotes en el arroyo. Pero dejen ustedes, resulta que también observaron ese cambio de hábitos en las islas, en los grupos de monos de las islas cercanas e inclusive en el grupo de monos más importante en el continente. ¿Cuál fue el resultado de toda esta investigación? Mientras somos unas pocas las personas que adquirimos un determinado hábito o hacemos las cosas de determinada manera, bueno, esto es algo que es mío, que es propio mío o de un determinado número de personas, pero en la medida que esto crece, se crea
hay un punto en que una sola persona más que sintonice este nuevo conocimiento genera un campo, vamos a decir que energético, que refuerza este conocimiento para que sea adquirido por todos. Así funciona. Los hábitos buenos o malos que nosotros vayamos adquiriendo, tarde o temprano, podrán convertirse en una masa crítica que va a empujar un cambio que beneficie a todos. Interesante, ¿verdad? Este fue nuestro comentario del día de hoy y nos vamos rápidamente a la nota. Como siempre, un placer tener conmigo al doctor Félix Higuera. Doctor, qué gusto saludar. Buenas tardes. Mucho sin vernos, es el colmo, qué bárbaro. Aquí estamos, con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, doctor, el tema que me gustaría del que habláramos el día de hoy, específicamente, ¿qué podríamos decir que es el trastorno bipolar? Es un problema emocional que se instala a lo largo de la vida, principalmente en la niñez y adolescencia, adultez temprana, y que se caracteriza por variaciones importantes del humor. El humor exaltado hacia arriba o el humor bajo hacia la tristeza o depresión. O sea, o sube excesivamente o baja excesivamente. Por periodos de tiempo. ¿Y esto es genético, doctor? Hay un componente genético muy importante. Sin embargo, hay ambientes que vienen y desencadenan, o hay situaciones o exposición a determinadas sustancias que vienen y detonan un episodio o los episodios subsecuentes a lo largo de la vida. Ah, ok. ¿Y eso lo podemos observar? O sea, una persona que tenga este trastorno, ¿desde niño podemos observar esa situación o más o menos en qué edad? Para muchos profesionales de la salud mental es muy difícil diagnosticar desde la infancia, pero es muy notorio cuando una niña o un niño que tiene un humor irritable, persistente, todos los días a lo largo del tiempo, y que se tiene la sospecha inicial de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y que al tratarse no resuelve el problema, pues viene a generarse la sospecha de trastorno bipolar de inicio en la infancia. No siempre se ha llamado así, ¿verdad? Porque no lo registro. ¿Tenía otro nombre? Otro nombre se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Psicosis maníaco-depresiva o trastorno maníaco-depresivo posterior. Okay, y hoy en día trastorno bipolar. Okay. A lo largo de la historia se ha conocido esto. Y bueno, pues es la frecuencia con la que ocurre este problema es muy elevada y dependiendo de la severidad. Por ejemplo, una persona que tiene síntomas leves o menores de un estado maníaco, como se llama la hipomanía, que se caracteriza específicamente por episodios de euforia, alegría excesiva, imprudencias, la confianza excesiva, los pensamientos acelerados, pero que la persona se mantiene en un buen ritmo y funcionamiento, la persona es emprendedora y puede mantenerse en sus objetivos hasta concluirlos. Esto es más frecuente y estamos hablando del 8% o 10% de la población general. Sin embargo, hay estados mayores en donde ya la oscilación, manía, depresión, está presente y se le llama bipolaridad 1 y bipolaridad 2. Hay grados dentro del problema. Hay grados. Episodio bipolar 1 con múltiples episodios depresivos, episodio maníaco, episodio depresivo, episodio maníaco, episodio depresivo, que la duración en cada individuo puede ser diferente, puede ser 2 semanas, puede ser 3 semanas, y el siguiente episodio puede durar 1 semana o puede durar menos 10. Es muy variable, pero hay otro fenómeno que se llama cicladores rápidos, en donde en un mismo día la persona puede estar arriba o abajo en relación al humor. Y eso es tan variable y tan sorprendente en las personas que sufren esto, porque les altera el desempeño, el funcionamiento en el plano personal, familiar, en la vida de pareja o en el desempeño laboral. O sea, tenemos distintos grados de presentarse este problema, que puede ser desde alguien que resulta totalmente funcional, ¿no? Puede lograr los objetivos, y alguien que no. A mí me preocupa, ahorita que lo menciona,
hay un 8% de la población que puede tener este grado más pequeño Este grado menor, por así menor. decirlo. Pero entonces quiere decir que puede haber gente que tenga el problema y no esté consciente de él, no se haya dado cuenta. En la mayoría de los casos, lamentablemente, el 1% de la población que padece esto, más o menos, son los que tocan los servicios de salud mental. O porque el episodio ya es mayor, o porque las depresiones son profundas. El 1%. Es muy baja el número de personas que acuden a las ayudas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 99% de las personas que padecen pues andan a la calle, sin ayuda, o haciendo esfuerzos propios por maniobrar con las emociones a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es muy complicado. Doctor, pero eso, uno, le genera a la persona un gran sufrimiento, digo yo, debe ser muy difícil. Y dos, las personas que conviven con él también deben tener, no sé, verse afectados, porque convivir con una persona que constantemente está cambiando de ánimo debe ser muy difícil. Sí, el asunto aquí es que las personas que están con el humor elevado, Ajá. es decir, con el humor hacia arriba, Ajá. en donde lo que predomina es la alegría, la euforia, la exaltación, la serie de proyectos, ideas que fluyen de una manera rápida, acelerada, la disminución de la necesidad de sueño, la verborrea, generalmente se viene a identificar como algo bueno o algo favorable para muchas personas, porque de estar en un estado de ánimo bajo, depresivo y no poder moverse y realizar las cosas, en una condición de humor elevado, la persona puede realizar muchas actividades en muy corto periodo de tiempo, o puede ser una persona emprendedora y llegar incluso a ser muy exitosa en lo que haga en la vida, ¿no? Tal es el caso que tenemos personalidades famosas en diversas partes del mundo, ¿no? Sí, yo veía, por ejemplo, ahí a Mozart, no sé si sea Beethoven. Elizabeth Taylor, no sé. Marilyn Monroe. Pero también me decía antes de entrar al aire que había 4 expresidentes de Estados Unidos que habían sido... 4 expresidentes, uno de ellos Lincoln, Roosevelt, no recuerdo los otros, pero como se conoce, pues, incluso en el mundo artístico, que muchas personas, por la característica específica del humor exaltado y hacia arriba, pues la persona tiene mucha facilidad para el histrionismo, como decimos, para la facilidad para la actuación, para la facilidad de palabra, etc. Se ubican en ese tipo de contextos y les va extraordinariamente bien. Sin embargo, la persona que oscila frecuentemente entre estar bien, entre estar anímicamente muy estable o hacia arriba, de repente tiene el ánimo depresivo hacia abajo y ya viene y se incapacita. La persona no puede realizar. No tiene la energía, digamos. No tiene el vigor, la energía, la motivación, está el pesimismo en extremo y la depresión puede ser cada vez más profunda, a ser incapacitante. Ambos extremos son incapacitantes porque los extremos pueden llevar a la persona a la psicosis, a perder el juicio y a desconectarse de su realidad y a hacer cosas totalmente ajenas, tanto por el rumbo de la depresión como por el rumbo de la manía, que se llama. Las dos cosas. Se nos acabó el tiempo, doctor, pero nada más una pregunta rápidamente. ¿Con medicamento esto se puede controlar? El tratamiento es meramente farmacológico para resolver las variaciones súbitas del estado de ánimo en la persona. Sin embargo, los tratamientos psicosociales, es decir, toda aquella maniobra que ayude a la persona a reintegrarse a su vida laboral, a la vida familiar, al equilibrio personal que necesita, habrá de ser de ayuda para que de manera conjunta esta persona tenga menos episodios o incorpore maniobras preventivas o protectoras para evitar las recaídas. Muy interesante, doctor. Pues muchísimas gracias. Estamos pendientes con el otro tema del que estábamos platicando. No lo vemos. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Vamos rápidamente a un corte, regresamos, no se vaya, estamos en Segunda Mirada. El conocimiento tiene su espacio en Mega Canal Sonora. Te invitamos a ver todos los lunes Filosofía y Realidad, el programa donde se abordan los temas más importantes desde un enfoque humanista. Abre tus horizontes a nuevos puntos de vista, sintonizando Filosofía y Realidad, los lunes a las 2 de la tarde, por Mega Canal Sonora, la señal de tu ciudad.
canal. Ahora la señal de tu ciudad es diversión con emoción, es la verdad con libertad, con el sabor regional. Es diversión con emoción, es la verdad con libertad, con el sabor regional. Amigos, pues todos tenemos la idea de lo que es el árbol genealógico. Y tenemos la idea, bueno, ay, qué interesante saber quién fue mi abuelo, quién fue mi bisabuelo, mis tatarabuelos, dónde estuvo el origen de la familia. Esa es la información convencional, la idea de la fotito ahí, de dónde vengo, y se acabó. Pero resulta que hay muchas cosas más allá del árbol genealógico que impactan lo que somos, nuestros éxitos y nuestros fracasos. De eso vamos a platicar en la entrevista. Está aquí con nosotros nuestra querida terapeuta, por cierto, Patricia Hernández Agún. Pati, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, resulta que hay todo un estudio relacionado con este tema del árbol genealógico que se llama Psicogenealogía. Psicogenealogía. Específicamente, ¿qué consiste? A ver. Bueno, psicogenealogía en realidad es estudiar todo tu árbol genealógico, como lo dices, pero no nada más como para saber quién era mi bisabuelo, mi tatarabuelo, sino realmente para ver cómo vivieron, qué vivieron, para que entonces no se repitan las historias. Okay. Es impactante cómo se repiten las historias de exactamente lo que vivieron nuestros bisabuelos. De hecho, se dice que nosotros lo que estamos viviendo es lo que vivieron nuestro árbol genealógico hace 100 años. Y repetimos exactamente las mismas historias. Como no lo sabemos, las volvemos a repetir. La finalidad es hacerlo consciente para entonces empezar a romper esa repetición, o hay cosas que no puedo cambiarlas, entonces ahora que sean fortalezas en lugar de debilidades. Debilidades. Aquí hay un punto muy importante que quiero yo abordar contigo antes de seguir adelante. A ver, van a decir a alguien, ay, pero ¿cómo? Pues si eso pasó hace 100 años. Pues sí. Déjame, tú dime si voy bien. Lo que yo tengo un evento muy fuerte, familiar, la muerte de un hijo, ¿no? En determinado, Dios guarde el hora, ¿no? Pero bueno, o un accidente muy fuerte que me impactó mucho. Eso me impacta de tal manera que transforma de alguna manera mi ADN, ¿verdad? Así funciona el asunto. Así es. Y entonces ese ADN es el que yo transmito a mi descendencia, y así es como pasan este tipo de cosas. Porque en el ADN no nada más se transmite lo que es lo físico, sino también se transmite lo que es el inconsciente. Toda esa información va en el inconsciente. Entonces vamos repitiendo historias o eventos para ver si alguien en el árbol genealógico despierta y lo sana. Esa es la finalidad. De que se vayan repitiendo, porque lo malo es de que se van repitiendo casi siempre las cosas dolorosas, para ver si hay alguien que entonces ya pueda sanar ese árbol genealógico. Ok, entonces, pero hay una explicación. El punto para mí es que quede claro que hay toda una explicación científica, ¿no? Detrás de cómo sucede todo este asunto, ¿verdad? Sí. ¿Esta psicogenealogía es algo nuevo, Pati? No, de hecho, ya tiene mucho tiempo, pero apenas se está dando a conocer porque es como una herramienta de trabajo. O sea, cuando yo me doy cuenta y me pongo las cosas enfrente, entonces me pongo como observador y entonces puedo realmente ver las cosas como están sucediendo o cómo sucedieron en la historia de mi familia. Okay. Entonces eso ya me hace que yo lo vea desde otro punto de vista y pueda solucionarlo o pueda verlo desde otro ángulo y verlo ya como cuál fue el beneficio de eso. Ah, yo traía el mío, por ahí Por ahí está. Pero sí, ya estoy viendo que ya, ese como para ilustrar más o menos cómo funciona. Por ejemplo, ¿qué eventos son importantes? ¿Accidentes? Por ejemplo, accidentes, mudanzas, enfermedades. Las enfermedades, ¿vieras cómo se repiten? Muchas veces decimos, ay, es hereditario, que ahorita te estaba escuchando con el doctor.
Para mí no es hereditario. Lo que es hereditario es el patrón que vas repitiendo y que entonces te genera esa enfermedad. Es la misma forma en la que vives que entonces te genera esa enfermedad. También lo que es el síndrome de aniversario, que siempre hay una persona de la familia importante, o la abuela, la bisabuela o el abuelo que fallece, e inmediatamente alguien de la familia sale embarazado. Eso es para sustituir al abuelo que se fue, a la pérdida que tuvo el árbol genealógico. Y si no estamos conscientes, entonces todo lo que dejó pendiente el abuelo, bisabuelo, la persona que murió, el que acaba de nacer o el que viene en camino, jala toda la información y todo el programa, y entonces la carrera que estudiamos, a lo que nos dedicamos, la vocación, las frustraciones, todo los ya cambios está de lugar programado. A ver, por ejemplo, la costumbre que tenemos nosotros de llamar a los hijos con nuestro nombre, ¿tiene algo que ver con esto? Sí, repetimos los programas que yo no termino como padre, entonces, o lo que yo dejo a medias, o lo que no terminé, entonces nuestros hijos, por llevar el mismo nombre, lo terminan haciendo. Entonces, en realidad, en lugar de hacer lo que queremos, terminamos haciendo lo que nuestros papás o nuestros abuelos querían. ¿Hay alguna diferencia digamos, en este análisis del árbol genealógico para un hombre o para una mujer? O sea, los eventos que tengo que buscar son básicamente los mismos. Son los mismos. Son los mismos, o sea, pérdidas en la familia, abortos, suicidios. Por ejemplo, se da mucho, yo aquí digo, a lo mejor si tenemos una vida tranquila, pues bueno, pero a lo mejor hay familias en las cuales se da mucho, por ejemplo, los suicidios. Por ejemplo, el otro día platicaba yo con una tía que está casada con un primo, que es del lado de mi familia, y es tía política, y me dice, es que en tu familia hay muchos quemados. Y sí, o sea, en mi familia hago toda la historia y entonces hay mucha gente que se ha quemado casas, y Isis, todo lo que es fuego le ponía, mi hija es Isis, entonces todo lo que era fuego se ponía muy, muy estresante. ¿Y abortos, por ejemplo? También. Abortos también, si son provocados o si son de los dos tipos. Naturales, de los dos tipos. Y por ejemplo, el tema por decirte, alguien que quiso estudiar, no sé, quiso estudiar X y no se pudo y se quedó con la frustración. Entonces el hijo es el que lo estudia. Ah, ok. Y no sabe por qué. Ay, pero porque me gusta. Sí. Yo tengo un hijo que toda la vida estuvo terco, que quería ser militar y militar y militar y militar y militar, y su perfil no es para nada de eso. Digo, se le quitó, ¿no? Pero ¿y quién de la familia de tu esposo fue militar? No tengo idea, ni de la mía tampoco. Pero bueno, ahorita me está haciendo clic ese asunto. Ahora, ¿cuál es el beneficio de que yo analice en ese contexto, bajo esa óptica, mi árbol genealógico? La finalidad es ir desbloqueando tanto enfermedades como fechas de aniversario. O sea, por ejemplo, yo siempre, ya mi cumpleaños no me gustaba, porque siempre en mis cumpleaños se moría alguien de mi familia. Entonces, mis dos abuelos, mi paterno y materno, se murieron, uno muy cerca de mis 15 años y otro se murió exactamente el día de mi cumpleaños, en el 92. Entonces, entonces, estudiando esto, yo entendí el por qué se morían en esas fechas, porque yo siempre soy la que ando escarbando y ando viendo. Y entonces, de hecho, mi maestro de psicogenealogía me dijo, bueno, hay que ver qué estás haciendo para que entonces ellos te chantajeen y no tengas tu cumpleaños felices. O sea, de esa magnitud. Entonces, cuando lo empiezas a ver, entonces vuelvo a lo mismo, lo ves con otra óptica y entonces puedes cambiar el escenario, o lo que no puedes cambiar lo tomas como parte de tu virtud o parte de, ok, ahora esta parte de mi historia o de mi árbol genealógico me duele, pero entonces ahora lo platico, lo hablo, se quitan tabús, se quitan también lo que son los famosos no dichos o los secretos, porque también los secretos hacen que las siguientes generaciones se enfermen. Ah, ok. Entonces, en el momento que dejamos de tener los secretos famosos, entonces yo sé que mis siguientes generaciones no van a padecer cierto tipo de enfermedades. Ok. ¿Qué tanto tiempo lleva aprender a hacer un árbol genealógico? Varía, porque es como que buscar mucha información. Que a lo mejor de pronto no tienes también. Bueno, que ahorita lo que es el Internet nos facilita muchísimo y hay una página que se llama Family Search. Sí. Y ahí te empieza a dar hasta qué fecha cruzaron nuestros... Por ejemplo, yo encontré ahí mi bisabuelo, en qué fechas cruzó. Yo encontré a mi abuelo ahí. Entonces encuentras muchísima información.
Entonces ahorita el internet nos facilita mucha información. Acabo de encontrar el acta de matrimonio de mis bisabuelos en 1891. O sea, en esa página. Entonces, ayuda mucho. Y exactamente el 9 de enero, y es la fecha en la que mi esposo, es esa fecha de su nacimiento. Ah, caray. O sea, nada es casualidad. Y cuando te empiezas a dar cuenta, dicen, bueno, ¿por qué hay 365 días del año? ¿Por qué no puedo encontrar a alguien que no tenga nada que ver y que se repitan esas fechas en mi árbol genealógico? ¿Qué tan atrás me tengo que ir? Lo más que se pueda. Mientras más atrás me voy, pues más completo es. También hay personas que me dicen, es que yo no sé nada de mi información. Entonces lo que trabajamos mucho es su historia de vida. O sea, es su línea de vida. Hasta donde la persona tenga información. Pues sí, porque nosotros pertenecemos, en mi caso, mis padres, mis abuelos, todavía vivieron en una sociedad en que muchas cosas se ocultaban. Simplemente el hecho de que hubiera una persona con problemas mentales se ocultaba. Así es. ¿No? Así Hijos nacidos fuera del matrimonio se ocultaban, los divorcios estaban, o sea... Digo, y se siguen ocultando, ¿eh? Bueno, sí, pero no tanto, pues. Sí. ¿No? Entonces... Sí. Dices de pronto, ¿qué tanto, verdad? ¿Qué tanto? Así es. Entonces, el estudio se llama Dios de los apachuchos. Psicogenealogía. No sé qué tengo contra esta palabra yo, pero no se me ha Digo, y de verdad, o sea, hay situaciones en las cuales, si yo veo cómo vivieron o qué fueron las emociones que vivieron mis ancestros, mi abuelo, mi bisabuelo, entonces... Voy a poner un ejemplo. Isis siempre cuando escuchaba ambulancia se ponía muy estresada. Isis es mi hija. Así. Se ponía muy estresada y se ponía mal. Ajá. Entonces, pues, de escarbar y de ir a una consulta de psicogenealogía con mi maestro, nos dimos cuenta de que mi papá tuvo un incidente con las patrullas y que se ponía muy mal, pero nunca lo había visto. Yo ya sabía esa historia, pero yo nunca me había visto con qué intensidad mi papá lo había vivido cuando estaba pequeño. Entonces, cuando eso me lo dice, me dice mi maestro, imagínate tu papá cómo se sentía cuando escuchaba, o sea, la intensidad con la que lo vi, yo me quedé así. Entonces llegué, se lo platiqué a Isis, y a partir de que se lo platiqué, la intensidad desapareció. Desapareció la angustia, porque era angustia de cuando escuchaba alguna ambulancia, bueno, alguna sirena, porque no importaba que fuera. Nada más con que fuera la sirena. Sí. ¿Qué relación tiene esto con constelaciones familiares? Lo que pasa es que psicogenealogía se hace con cosas concretas, con fechas, con documentos, con actas de nacimiento, Ajá. con enfermedades fechas. Entonces es como que mucho más palpable. Ajá. Y digamos que se empata, o lo entiendes mucho mejor. Más claro. Okay. Más claro. Es más así, más sí, tangible. Sí, porque aparte el árbol genealógico cosa. se te va poniendo enfrente y se va haciendo y se va viendo. Oye, Pati, ¿vas a dar un curso o algo así? Sí, vamos a dar un diplomado. Un diplomado que dura 6 meses y empieza el 5 de abril. 5 de abril, 284-4500, se nos acabó el tiempo. 284-4500. Se me hace que se nos va volando. Tiene mucho que ver con lo que dijiste de los changos, ¿eh? O sea, lo que yo hago al rato, el otro lado, y mi familia y mi generación y mis ancestros lo terminan haciendo. Así es lo que sano yo termina sanando a los demás. Pero no siempre es sanar. Muchas veces hacemos cosas al revés. negativas. Exacto. Pati, muchas gracias. Yo Gracias. creo que ahí vamos a estar. Amigos, nos vemos exactamente aquí en una semana, no se olvide. Este fue su programa Segunda Mirada. Todavía tengo boletos para la conferencia de bullying. A nuestro celular, por favor, mándenos un mensajito si está interesado. Gracias, nos vemos en una semana. Soy vecina de este mundo por un rato. Y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Si navego con la mente el universo, o si quiero a mis ancestros retornar,